Elige a la hija que quieras, dijo el señor Finch, con una voz llena de una generosidad que no le costaba nada. Señaló con una mano mugrienta a las 3 jóvenes que estaban junto a la fría estufa de hierro de su tienda. Eran las hijas de un hombre que había muerto endeudado, una cuenta más en un libro de contabilidad. Y ahora eran simplemente mercancía que debía liquidarse antes de que las fuertes nevadas bloquearan el paso. Anne May era la más alta, su espalda rígida como una línea de desafío bajo un vestido de pradera rojo oscuro, de tela desgastada pero limpia. A sus 25 años, era la mayor, su rostro impasible como una máscara que ocultaba el latido frenético de su corazón. A su lado, sus 2 hermanas menores, Leanne y Sulin, se acurrucaban juntas con sus vestidos beige descoloridos, con la mirada fija en las tablas del suelo como si la madera astillada contuviera su única salvación. Varios hombres en la tienda cambiaron de postura, con la curiosidad a flor de piel. Era un espectáculo cruel, una transacción disfrazada de caridad, y la tía May sentía sus miradas inquisitivas sobre su piel. Llevaba una semana soportando esto, este desfile silencioso, este pesaje y medición. Pero era la primera vez que invitaban a un hombre a simplemente elegir. Debes estar atento a lo que sucede a continuación, porque una decisión tomada en un lugar como este puede significar una condena o un indulto. Un hombre silencioso emergió de las sombras cerca del muro del fondo. Era alto y de hombros anchos, con el rostro curtido por el sol y el viento. No era cruel, pero sí reservado hasta la severidad. Era Samuel Blackwood, un ranchero solitario, un hombre cuyo silencio era tema de tantos chismes en el pueblo como cualquier otra transgresión ruidosa. Se movía sin prisa. Sus botas desgastadas apenas resonaban en el suelo polvoriento. No miraba con lujuria ni evaluaba. Su mirada, de un gris sorprendentemente claro, recorrió a las temblorosas muchachas más jóvenes y se posó en la tía May. Vio la orgullosa tensión de su mandíbula, la inquebrantable quietud que no era sumisión, sino resistencia. Se detuvo frente a ella. El aire se volvió denso y pesado. El señor Finch se lamió los labios, anticipando una eliminación exitosa. «Esa», dijo Samuel Blackwood. Su voz era baja y uniforme, un murmullo que rompió el silencio. Levantó una mano, no para tocarla, sino para señalarla, un simple gesto declarativo que selló su destino. Un murmullo recorrió la pequeña multitud. Habían esperado que eligiera a una de las más jóvenes, de aspecto más dócil. La tía May sintió una sacudida, una mezcla vertiginosa de humillación y un extraño y agudo alivio. Fue elegida. Fue reclamada. El señor Finch parpadeó, momentáneamente sorprendido. Momentáneamente sorprendido. ¿La vieja? Como quieras. Es lo suficientemente fuerte, supongo. La mirada de Samuel no se apartó de la tía May. Dio un paso al frente y extendió la mano. No era una pregunta. Era una orden. Tras un instante de silencio, la tía May le tomó la mano. El cuero de su guante estaba frío y rígido contra su piel, pero su agarre era firme y seguro. Se volvió hacia sus hermanas. «Ustedes también vendrán». No había comprado a una mujer. Había asumido la responsabilidad de 3. El viaje a su rancho transcurrió en un profundo silencio, roto solo por el crujido de las ruedas del carro sobre el camino helado y el resoplido de los caballos. La tía May estaba sentada junto a Samuel, en el asiento del conductor, con la espalda recta y las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Sus hermanas estaban acurrucadas bajo una gruesa manta de lana en la parte trasera del vagón, con los rostros pálidos por el miedo y la incertidumbre. Podía sentir sus miradas sobre ella,
llenas de preguntas que no podía responder. El paisaje era vasto e implacable, una extensión de cielo gris y llanuras cubiertas de nieve que se extendían hacia picos escarpados y distantes. No había nada allí, ni vecinos, ni pueblo, solo el inmenso y aplastante silencio de la frontera. El aislamiento se sentía como una jaula. Samuel Blackwood no habló. Manejaba las riendas con movimientos sobrios, con la atención fija en el camino. Anne estudió su perfil, la firmeza de su mandíbula, la forma en que sus ojos escudriñaban constantemente el horizonte. Era un hombre acostumbrado a la soledad, un hombre que vivía en un mundo sin palabras. ¿Qué quería de ella? ¿De ellos? La pregunta resonó en el vacío de su pecho. Su rancho apareció de repente, un conjunto de edificios austeros y bien cuidados, enclavados en un valle poco profundo que ofrecía cierta protección contra el viento. La casa era sencilla, de madera oscura y robusta, con una chimenea de piedra que expulsaba una fina columna de humo al aire gélido. No era un lugar cálido ni acogedor, sino de una funcionalidad austera. Estaba limpia. Eso fue lo primero que Anne notó. Ordenada. Samuel detuvo la carreta y desmontó. «Aquí está», dijo, y las palabras parecieron costarle un esfuerzo. Ayudó a sus hermanas a bajar, con movimientos cautelosos e impersonales. Las condujo al interior. La sala principal estaba presidida por una gran chimenea, cuyas piedras estaban ennegrecidas por el uso. En el centro había una mesa sencilla con 2 sillas. Una puerta daba a la cocina y otra a lo que ella supuso que era su habitación. Todo era austero, práctico y carente de cualquier toque personal. «Tu habitación está ahí», dijo, señalando una tercera puerta. Anne la abrió. Dentro había 3 catres estrechos, cada uno con una manta cuidadosamente doblada. La habitación era pequeña y austera, con una sola ventana que daba a la nieve infinita. Era un espacio para dormir, no para vivir. Expuso sus condiciones con la misma sencillez austera. El pozo está en la parte de atrás. La leña está apilada junto a la puerta. Te ganarás el sustento. Pero no eres un sirviente. Hizo una pausa. Sus ojos grises se encontraron con los de ella, y por un momento ella vio un destello de algo ilegible en sus profundidades. «Estás bajo mi protección. Nadie te molestará aquí». Las palabras eran un escudo, pero también eran los barrotes de una nueva prisión. Eran seguras, pero eran suyas. Las primeras semanas fueron una negociación silenciosa, un mapeo de límites en una casa desprovista de conversación. La tía May se levantó antes del sol. Las frías tablas del suelo fueron un shock para sus pies descalzos. Se movía con una determinación silenciosa que Samuel parecía reconocer y respetar. Con su trabajo, aprendió la geografía de su hogar. Descubrió el trozo desgastado del suelo junto a la chimenea donde él se sentaba cada noche. La forma particular en que le gustaba el café, fuerte y solo, y el orden metódico en que guardaba sus herramientas en el granero. Cocinaba y limpiaba no con la energía resentida de una sirvienta, sino con el orgullo feroz de quien recupera un pequeño control sobre su propia vida. El aroma a pan recién horneado comenzó a llenar el aire aséptico, una fragancia cálida y viva que contrarrestaba el vacío de la casa. Sus hermanas, Leanne y Sue Lynn, eran sus silenciosas aprendices. Observaban a Samuel con recelo, sobresaltándose cuando entraba en una habitación demasiado de repente, pero seguían las indicaciones de Anne May. Fregaban los suelos, remendaban la ropa de cama y ayudaban a cuidar del pequeño grupo de gallinas que él criaba.
Trabajaban en equipo, y su idioma común les brindaba consuelo en el abrumador silencio del rancho. Samuel lo observaba todo. Llegaba del campo, con el rostro reseco por el viento, y encontraba una comida caliente esperándolo en la mesa. Comía sin decir palabra de elogio, pero nunca dejaba ni una miga. Observaba las manos de Anmei mientras amasaba, con movimientos precisos y firmes. Veía cómo se aseguraba de que sus hermanas comieran primero, cómo les guardaba los mejores trozos de carne. No dijo nada, pero empezó a dejar una ración extra de pienso para las gallinas y un saco más grande de harina junto a la puerta de la despensa. Una tarde, Anmei lo encontró observándola mientras ella remendaba una de sus camisas a la luz del fuego. Su mirada no era indiscreta, sino reflexiva, como si intentara resolver un enigma complejo. Ella lo miró a los ojos, con la aguja suspendida en el aire. El silencio se prolongó, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el suave gemido del viento exterior. Él asintió levemente, casi imperceptiblemente, un gesto de reconocimiento. No era un gesto de amabilidad, aún no, pero sí una muestra de respeto. Él veía su trabajo, veía su valía. En este mundo silencioso y aislado, eso era más de lo que ella había tenido en mucho tiempo. Fue un comienzo. El viaje al cercano asentamiento de Prairie Creek para abastecerse marcó el fin de su aislamiento y el inicio de una nueva prueba. Mientras la carreta avanzaba por la embarrada calle principal, la tía May sintió la presencia de decenas de miradas. Rostros se asomaban por las ventanas, los hombres interrumpían sus conversaciones para observar y las mujeres acercaban un poco más a sus hijos. Eran una rareza, un escándalo en la carreta de un hombre tranquilo. Samuel parecía ajeno a todo, o tal vez simplemente estaba acostumbrado a ignorar el mundo más allá de los límites de su propiedad. Detuvo los caballos frente a la tienda general, cuyos escaparates exhibían sacos de grano y rollos de algodón liso. «Esperen aquí», dijo con voz inexpresiva. Pero la comunidad no iba a ser ignorada. Una mujer con rostro pálido como una manzana seca, la señora Gable, esposa del tendero, salió al porche, secándose las manos con el delantal. Sus ojos, pequeños y penetrantes, encontraron de inmediato a las tres hermanas. «Señor Blackwood», llamó, con una voz que denotaba una falsa dulzura que apenas disimulaba su juicio mordaz. «Veo que has adquirido compañía». Samuel se giró lentamente. ¿La señora Gable? Su tono era impasible. Ella no se inmutó. Se acercó al carro. Su mirada recorrió el vestido rojo de Anme, deteniéndose en la extrañeza de sus rasgos. Tiempos extraños cuando un hombre tiene que buscar ayuda desde tan lejos. Finch le estaba contando a mi marido una historia de lo más peculiar. La insinuación era clara, un dardo venenoso dirigido directamente a la dignidad de Anme. Sintió un rubor de vergüenza subirle por el cuello. Leanne y Sulin se encogieron bajo la manta, con el rostro contraído por el miedo. Anmei se obligó a permanecer inmóvil, con la barbilla en alto y la mirada fija en un punto justo más allá del hombro de la mujer chismosa. No les daría la satisfacción de ver su angustia. Dentro de la tienda, los susurros eran como el crujir de las hojas secas. Los compró, sí. ¿Esa tan callada? Jamás lo habría imaginado. ¿Qué quiere un hombre decente con mujeres así? Sus palabras no estaban destinadas a ser escuchadas, pero resonaron con fuerza. Samuel concluyó su negocio con una eficiencia enérgica, con el rostro impasible. Mientras cargaba sacos de harina y azúcar en el carro, se movía con una ira contenida que resultaba más intimidante que cualquier grito. El viaje de regreso al rancho fue aún más silencioso que el primero.
pero esta vez el silencio estaba cargado de una humillación compartida. Anne se sentía frágil, expuesta. El frágil orden que había construido en su casa parecía una fantasía que podía desmoronarse con una sola palabra maliciosa de un desconocido. El rancho ya no era un santuario, sino una jaula aún más aislada. El enfrentamiento que Anne tanto temía llegó una semana después, no en la plaza pública del pueblo, sino en la puerta de su casa. Un jinete apareció en el horizonte, una mancha oscura que se hacía cada vez más grande contra la vasta extensión blanca de nieve. Era el señor Finch. Cabalgaba con aire de dueño beligerante. Desmontó y se dirigió a grandes zancadas hacia la casa como si estuviera inspeccionando su propia propiedad. Con aire de superioridad, desmontó y se dirigió a la casa como si inspeccionara su propiedad. Anne lo vio desde la ventana de la cocina, sintiendo un nudo en el estómago. Llamó a sus hermanas con voz baja, una advertencia, y ellas se retiraron a su habitación, cerrando la puerta suavemente tras ellas. Samuel estaba en el granero, pero debió haber visto la llegada. Salió, secándose las manos con un trapo, y se encontró con Finch en el porche. Se quedó parado en la puerta, su gran figura bloqueando completamente la entrada. «Finch», dijo Samuel, «no fue un saludo». «Blackwood». «Solo vine a ver cómo se están adaptando mis hijas», respondió Finch con una sonrisa grasienta. «Asegúrate de tratarlas bien. Son criaturas delicadas, ¿sabes? No están acostumbradas a esta vida tan dura. No son tus hijas», dijo Samuel con voz peligrosamente baja. El acuerdo era claro. No tienes nada que hacer aquí. La sonrisa de Fetch se desvaneció, reemplazada por una mueca de desprecio. El acuerdo era que te las llevarías. No decía que yo renunciara a todo interés. Un hombre tiene que cuidar sus inversiones. Quizás te resultaron tan útiles que estarías dispuesto a mostrar un poco más de gratitud. Unos cuantos dólares no vendrían mal. Estaba intentando extorsionarlo. La tía May, que escuchaba desde detrás de la puerta de la cocina, contuvo la respiración. Podía oír la amenaza apenas velada en el tono de Finch. La insinuación de que podía causar problemas, de que podía recuperarlas. «Se te pagó lo que te debían cuando se saldó tu cuenta», declaró Samuel, bajando aún más el tono de voz. «Ese fue el precio. No recibirás ni un centavo más de mí». El rostro de Finch se ensombreció de furia. «Ah, sí. Todavía tengo los papeles de la deuda de su padre. Podría tener los del amo. El magistrado dirá que te los llevaste sin el título correspondiente. Secuestro, podrían llamarlo». La amenaza era ahora evidente, fea y afilada. Samuel dio un paso adelante, cruzando el umbral y subiendo al porche, obligando a Finch a retroceder. Su sola presencia era amenazante, pero la intensidad en su mirada fue lo que hizo vacilar a Finch. «Montarás en tu caballo», dijo Samuel, con las palabras entrecortadas, cada una como un bloque de hielo. «Y no regresarás a mis tierras. Ahora están bajo mi protección. Eso incluye protegerme de ti». No gritó. No hizo falta. La firmeza en su voz era absoluta. Finch balbuceó, una serie de maldiciones atascándose en su garganta, pero vio la inquebrantable determinación en el rostro de Samuel. Derrotado y humillado, se dio la vuelta, montó a caballo y se alejó, lanzando una última mirada de odio por encima del hombro. Samuel observó hasta que volvió a ser un punto diminuto. Luego se dio la vuelta y regresó adentro, cerrando la puerta con un golpe seco y definitivo. Anne se apoyó contra la pared, con las piernas temblorosas por el alivio. Él los había protegido. Aquello era su tierra, su protección. Había trazado una línea en la nieve y los había colocado a salvo en su lado. El invierno arreció, cubriendo el rancho con un manto de nieve profundo y silencioso. El mundo se redujo a las dimensiones de la casa,
el granero y el sendero que los unía. Dentro de este confinamiento forzoso, el ritmo tranquilo de sus vidas se transformó en algo más profundo. El cambio no se manifestó en palabras, sino en pequeños gestos graduales. Anne notó cómo Samuel empezó a anticiparse a sus necesidades. Una noche, apareció una manta nueva y más abrigada en cada una de sus camas. Empezó a cortar leña aparte, más pequeña, específicamente para la estufa de su habitación, una tarea que realizaba sin que se lo pidieran. Eran gestos de un protector, pero se sentían como algo más. Se sentían como cariño. Una tarde, Anne descubrió un profundo desgarro en el hombro de su grueso abrigo de invierno. La lana se había deshilachado y roto por el duro trabajo. Esa noche, después de que sus hermanas se durmieran, lo llevó a la sala principal. A la tenue luz del fuego, reparó meticulosamente el daño, con pequeñas y pulcras puntadas que unieron la tela hasta que la reparación fue casi invisible. La dejó doblada cuidadosamente sobre el respaldo de su silla. A la mañana siguiente, él se la puso sin decir nada. Pero cuando entró para el almuerzo, colocó una pequeña lata cuadrada sobre la mesa de la cocina. Anne la abrió. Dentro había un té negro aromático, un lujo que no había probado en años. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación. No intercambiaron palabras, pero una corriente de entendimiento fluyó entre ellos. Era un intercambio, pero no de bienes materiales. Era un intercambio de cariño por cariño. El vínculo entre ellos se forjó en esos momentos de silencio. Él empezó a quedarse junto al fuego unos minutos después de cenar. En lugar de retirarse inmediatamente, observaba las llamas mientras ella permanecía sentada a la mesa, recomponiéndose. El espacio compartido, antes cargado de incertidumbre, se convirtió en un silencio reconfortante. Él ya no era solo su protector, sino una presencia, una parte constante y confiable de su mundo. Una noche, Su Lin, la más tímida de las hermanas, armándose de valor, le preguntó sobre uno de los caballos que parecía cojo. Samuel, en lugar de dar una respuesta breve, le explicó el problema del casco del caballo con sencillez y claridad. Él le habló no como a una niña, sino como a alguien interesado. A partir de entonces, comenzó a crecer una frágil confianza entre él y las hermanas menores, alimentada por la tranquila seguridad que Anne depositaba en él. La casa ya no era solo un refugio. Poco a poco, con cautela, se estaba convirtiendo en un hogar. La verdadera prueba para su frágil convivencia llegó con el viento del norte, que trajo consigo una enfermedad que se instaló profundamente en el pecho de Liane. Comenzó como una tos, pero en 2 días se convirtió en una fiebre alta que la dejó débil y delirante. La tía May estaba presa de un miedo frío y familiar. Había visto esta enfermedad llevarse a la gente antes, rápida y despiadadamente. El médico más cercano estaba en Prairie Creek, a un día entero de viaje, y una nueva ventisca aullaba afuera, haciendo imposible viajar. Estaban solas. Trabajó incansablemente usando los remedios herbales que su madre le había enseñado. Preparó tés amargos para bajar la fiebre y caldos nutritivos y ligeros que le daba de comer con cuchara. Hermana. Su Lin ayudó. Con el rostro pálido y demacrado por la preocupación, las manos temblorosas mientras cambiaba las compresas frías de la frente de Liane. A pesar de todo, Samuel fue una presencia constante y firme. No ofreció palabras de consuelo vacías. Actuó. Mantenía el fuego encendido, asegurándose de que la casa fuera un refugio contra el frío intenso. Derretía nieve para obtener agua fresca y se aseguraba de que siempre hubiera una tetera caliente en la estufa. Se movía con una eficiencia silenciosa que resultaba profundamente reconfortante. Durante la peor noche,
Cuando la respiración de Leanne se volvió superficial y entrecortada, la tía May se sentó junto a la cuna, negándose a dormir. Estaba exhausta, y su esperanza se desvanecía con cada respiración dolorosa de su hermana. Alrededor de la medianoche, Samuel entró en la habitación. No habló, pero con delicadeza tomó el paño de la mano de Anne y lo mojó él mismo en el agua fría. Se sentó junto a la cama y su mano grande y áspera, sorprendentemente suave, le secó la frente a Leanne. «Ve a descansar», dijo con voz baja pero firme. «Yo la cuidaré». Anne vaciló, reacia a separarse de su hermana. Él la miró, sus ojos grises, claros y serios a la luz de la lámpara. Le dijo: «No la abandonaré. Te doy mi palabra». Confiando en esa simple promesa, finalmente se permitió retirarse a la cocina, donde se dejó caer en una silla, con el cuerpo dolorido por el cansancio. Él la había acompañado en su vigilia. Había asumido su carga sin dudarlo. En la lucha compartida y desesperada por la vida de Leanne, la última barrera que los separaba se derrumbó. No era solo un ranchero que los había acogido, era un compañero. Un aliado silencioso en la batalla más importante de su vida. Cuando la fiebre finalmente cedió al amanecer, Anne lo encontró dormido en la silla junto a la cama de Leanne, con la cabeza apoyada en la pared, sin dejar de vigilar. Leanne estaba débil pero lúcida, respirando incluso por primera vez en días. La tía May sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo caer de rodillas. Miró al hombre dormido, las líneas de agotamiento marcadas en su rostro, y sintió una profunda y dolorosa ternura completamente nueva. Era un sentimiento peligrosamente cercano al amor. Derrotado y vengativo, el señor Finch no se quedó callado. Acudió al magistrado de circuito, el señor Davis, un hombre que valoraba la letra de la ley y la apariencia de orden público por encima de todo. Finch urdió una historia sórdida, presentándose como el benevolente protector de 3 huérfanos indefensos que habían sido secuestrados por un hombre solitario y de mala reputación. Afirmó que Samuel Blackwood los retenía contra su voluntad, aprovechándose de su vulnerabilidad. Avivó la sospecha y la xenofobia latentes del pueblo, y los rumores que sembró echaron raíces y se extendieron como la mala hierba. Pronto llegó la noticia al rancho de que se había convocado una audiencia formal. Samuel había sido citado a Prairie Creek para dar explicaciones sobre la presencia de las 3 mujeres chinas en su propiedad. La audiencia se celebraría en el ayuntamiento, un foro público que garantizaba la máxima humillación. El día de la audiencia, el ayuntamiento estaba abarrotado. Fue todo un espectáculo, y nadie quería perdérselo. Anne y sus hermanas entraron detrás de Samuel, formando un grupo compacto y defensivo. El ambiente estaba cargado de susurros y miradas hostiles. La tía May mantenía la vista al frente, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El señor Finch estaba sentado cerca del frente, con una sonrisa de satisfacción, disfrutando de la atención. El magistrado Davis, un hombre severo con un corte de pelo severo, ordenó que se aclarara la situación. Comenzó interrogando a Finch, quien relató su historia inventada con una piedad fingida. «Los acogí por caridad cristiana después de que su pobre padre falleciera», dijo, secándose un ojo seco con su pañuelo. «Y este hombre vino y se llevó a la mayor, un hombre de naturaleza solitaria, soltero. Pueden imaginar mi preocupación por el bienestar de la muchacha». La multitud murmuró en señal de acuerdo. La insinuación flotaba en el aire. «Voz densa y repugnante»,
Entonces el magistrado dirigió su mirada fría hacia Samuel. Señor Blackwood, usted ha oído la acusación. ¿Qué tiene que decir en su defensa? ¿Con qué derecho aloja a estas mujeres? Samuel se puso de pie. No era hombre de discursos, y su defensa fue tan cruda y sin adornos como su vida. Les ofrecí un hogar, dijo, su voz resonando fácilmente en la silenciosa habitación. Finch les ofreció un precio. Hay una diferencia. La sencillez de la declaración fue poderosa, atravesando el melodrama de Finch, pero el magistrado no quedó satisfecho. ¿Un hogar o un campo de trabajo? ¿Son libres de irse? ¿Se les paga por su trabajo? Luego dirigió su mirada a la tía May, que permanecía rígida en su silla. Señorita tía May, dijo con un tono condescendientemente suave, usted es la parte central en este asunto. Debemos tener noticias suyas. ¿Está usted en el rancho de este hombre por voluntad propia? Todas las miradas en la sala se dirigieron hacia ella. Este era el momento del juicio público. Su voz podía salvarlos o condenarlos. El peso del futuro de su hermana, del suyo propio, recaía sobre las palabras que pronunciaría a continuación. Se puso de pie con las manos entrelazadas frente a ella para calmar su temblor. La sala quedó en completo silencio, esperando. No miró a la multitud, al mar de rostros hostiles y curiosos. Miró directamente al magistrado Davis y luego a Samuel, quien sostuvo su mirada, con una calma firme e inquebrantable que le daba fuerza. Cuando hablaba, su voz no era fuerte, pero sí clara, y transmitía una verdad duramente conquistada que nadie podía confundir. Mi padre era un buen hombre que pasó por momentos difíciles, comenzó, con un inglés cuidadoso y preciso. Cuando murió, el señor Finch nos acogió. Agradecíamos el refugio, pero no éramos huéspedes. Éramos propiedad suya, exhibidas en su tienda para que cualquiera las viera. Un murmullo de vergüenza recorrió la habitación mientras sus palabras pintaban un panorama mucho más sombrío que el que Finch había presentado. Vivíamos con miedo, continuó, con la voz cada vez más fuerte. Miedo a lo que haría, a quién nos entregaría. Entonces llegó el señor Blackwood. No regateó, no nos inspeccionó, me eligió a mí y les dio refugio a mis hermanas sin deberles nada. Hizo una pausa, respirando hondo. En su casa no tenemos miedo. Nos dan comida, calor y seguridad. ¿Trabajo? Sí, me gano mi lugar. Eso es dignidad. Finch nunca nos ofreció dignidad. Giró ligeramente la cabeza para mirar a Samuel. Estoy aquí por mi propia voluntad. Su testimonio quedó suspendido en el aire, una poderosa refutación a los prejuicios del pueblo, pero Samuel sabía que tal vez no sería suficiente contra las demandas de Finch. Se puso de pie de nuevo e hizo lo que nadie en la sala esperaba. Su voz era firme, sin dejar lugar a dudas. Magistrado, usted pregunta con qué derecho están en mi casa. Lo estoy aclarando ahora mismo. Miró directamente a la tía May con una expresión inusualmente abierta. Le he pedido a la señorita tía May que sea mi esposa. Un jadeo colectivo recorrió el salón. En ese instante, la situación dio un giro radical. Ya no se trataba de un sórdido acuerdo entre un ermitaño y una mujer comprada. Era una propuesta de matrimonio, una unión legítima y respetable. Finch se quedó boquiabierto, pues con el rostro enrojecido. Su poder, forjado a base de vergüenza e insinuaciones, acababa de ser completamente destruido. El magistrado Davis, un hombre que respetaba la institución del matrimonio por encima de todo, se quedó visiblemente desconcertado. Se aclaró la garganta y su semblante cambió por completo. ¿Una propuesta de matrimonio? Bueno, eso es otra historia. Miró del rostro resuelto de Samuel a la expresión atónita pero serena de la tía May. El fundamento legal se había esfumado de Finch.
La decisión del magistrado fue inmediata. Desestimó la demanda de Finch por considerarla una intromisión infundada en un asunto doméstico privado, advirtiéndole severamente que no volviera a acosarlo. La audiencia había terminado. Mientras Samuel acompañaba a la tía May y a sus hermanas fuera del ayuntamiento, los murmullos que las seguían ya no eran hostiles, sino que estaban cargados de un respeto reticente y asombrado. Regresaron al rancho bajo un cielo que se despejaba, adquiriendo un pálido tono azul invernal. La amenaza legal había desaparecido, pero el eco de la declaración pública de Samuel llenaba el silencio en la carreta. La había llamado su futura esposa, una jugada estratégica que los había salvado. ¿Pero solo fue eso? ¿Una táctica? La pregunta rondaba en la mente de Anne May, una frágil esperanza que no se atrevía a analizar con detenimiento. Esa noche, el ambiente en la pequeña casa era diferente. La tensión que había sido una constante latente había desaparecido, reemplazada por una paz tranquila y expectante. Tras su sencilla cena, Leanne y Su Lin, intuyendo que el momento no les pertenecía, se retiraron silenciosamente a su habitación, dejando a Anne May y Samuel solos junto al fuego. Se quedó mirando las llamas durante un buen rato, la luz del fuego reflejándose en los duros rasgos de su rostro. Anne me esperó, con el corazón latiéndole con fuerza. Finalmente, se volvió hacia ella. Lo que dije en el pueblo, comenzó, con voz baja y vacilante, algo inusual en él. No fue solo para el magistrado. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la nieve iluminada por la luna. No soy un hombre de palabras fáciles. Vivo mi vida aquí. Es tranquilo. Puede ser solitario. Se volvió hacia ella, y la vulnerabilidad en sus ojos la dejó sin aliento. Tú y tus hermanas le dieron vida a esta casa. Le trajeron orden y bondad. Regresó hacia ella y se detuvo frente a su silla. Se inclinó y le tomó la mano con delicadeza. Su palma callosa, cálida y firme, la envolvía. Ya no era la mano de un extraño reclamando su propiedad, sino la de un hombre que buscaba a su pareja. La audiencia me hizo expresar en voz alta lo que he estado pensando durante semanas. Me sentiría honrado si aceptaras ser mi esposa, no por protección ni por el pueblo, sino por mí, por nosotros. A Anne May se le llenaron los ojos de lágrimas, lágrimas de alivio y una alegría tan profunda que casi le dolía. Después de toda una vida siendo tratada como una carga o una mercancía, este hombre tranquilo y sereno le ofrecía un hogar, un futuro y un lugar a su lado. Le ofrecía su amor a su manera, sencilla y decidida. Sí, susurró ella, liberando así todo su miedo e incertidumbre. Sí, Samuel, lo haré. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, transformando sus rasgos severos con una sorprendente calidez. La ayudó a ponerse de pie, y por primera vez la abrazó, rodeándola con sus brazos en un abrazo protector y tierno a la vez. En la tranquila quietud de la casa de la frontera, rodeada por la vasta y silenciosa nieve, la tía May finalmente estaba en casa.